La palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 al 65. Mas él callaba y nada decía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Los invito a orar. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de leer la palabra, conocer su voluntad, Señor, es bueno. Y por eso, Señor, le pido para que el Espíritu Santo obre en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro espíritu, Señor, sea levantado, Señor, para conocer la buena voluntad. Que nuestro entendimiento, Señor, no sean ideas de hombres, Señor, sino su voluntad, su palabra, hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Le pido, Señor amado, que nos prepare, Señor, en todo momento, que no tengamos ningún problema, ninguna dificultad, Señor. Le pido, Señor amado, también, en lo personal, que usted limpie mis labios de hombre pecador, porque su palabra justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Te pido por eso, Señor amado, la dirección y el cuidado necesario, Señor, para poder entregar su palabra. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. A modo de contexto, hemos leído estos versículos, estos 5 versículos, para poder comprender y entender qué es lo que sucedió en esa noche. En esa noche en la cual Marcos se ha detenido para mostrarnos y para poder mostrarnos la soledad del Señor, el abandono del Señor, el arresto que hubo del Señor, también la burla de Judas cuando se recuerda, le dice: maestro, maestro. No fueron palabras de reconocimiento, sino que eran palabras de burla. Era Satanás. Juan nos dice que su corazón, Satanás ya lo había tomado. Su espíritu estaba siendo guiado por Satanás. Y estos hombres tomaron estos alguaciles, estos soldados, dice, y llevaron al Señor con palos y armas a la presencia del sumo sacerdote, agrega a los ancianos y los escribas. Hermanos amados, hemos visto también que este concilio, o este tribunal que se ha levantado, no es un tribunal justo, veíamos la semana pasada, porque estos hombres, a la luz de lo que nos dice el Evangelio de Marcos, precisamente en este capítulo 14, el versículo 1 y 2, nos dice que estos hombres habían acordado, los mismos que son mencionados ahora en este versículo, en este capítulo 14 más adelante, este concilio, habían buscado cómo prenderle por engaño y matar. Y el versículo 10 y 11 nos dice que Judas lo entregó al Señor por 30 monedas, sabemos que fue hecho. Ellos se alegraron cuando escucharon esto y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregar. En Chile existe un dicho, se lo entregaron en bandeja de plata. Es una forma muy similar a decir que fue vendido el Señor a estos hombres. Estos hombres pagaron para que él fuera apresado. El abandono, la soledad del Señor, la compañía de Dios Padre junto al Señor. Hemos estado hablando al inicio y hemos escuchado varios testimonios de los decretos de Dios. Dios en su soberanía todo lo sabe y todo lo conoce. Y es Dios el que va guiando la historia. Y lo que ocurrió esa noche, ese día, frente a este tribunal, a este falso tribunal que se ha levantado para matar al Señor, está dentro precisamente del orden de la salvación. Dios permitió que ocurriera esto. Dios en su infinita soberanía permitió que Cristo fuera entregado en manos de inicuos, nos dirá el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Es extraño es extraño poder comprender esto, porque es el Hijo que es entregado, pero no es una entrega
una entrega en la cual Él está abandonando al Hijo, sino que lo está haciendo en el cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento del pacto, el pacto de vida eterna, el pacto de gracia, que ha sido reafirmado ya por nuestro Señor Jesucristo, en el cual su sangre derramada es la señal o el sello, podríamos decir el sello, es la firma del nuevo pacto. Así, mis amados hermanos, en este contexto que hemos estado señalando, el sumo sacerdote se levanta en medio del templo y pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? Esto que testifican contra ti. Sabemos a la luz de la palabra de Levítico y sabemos de Deuteronomio que aquel que levantaba falso testimonio debía de ser muerto. ¿Se acuerdan de la ley del talión? La mencionamos la semana pasada. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La ley del talión no es una ley que diga esta es la ley del talión, es la ley de la igualdad, de la no equivalencia, sino la igualdad. Y estos hombres debían de haber muerto, haber sido condenados por su falso testimonio, más nada les ocurrió. Pero el Señor callaba, y esta tarde hemos leído el versículo 61, mas Él callaba. El más significa pero Jesús callaba y nada respondía. Vimos la semana pasada también cuántas veces nos levantamos cuando hay falso testimonio en nuestra contra, cuando alguien habla en contra nuestra. Estamos recién hablando también de aceptar la voluntad del Señor. Cuando alguien habla en contra nuestra, nuestra primera reacción, incluso mencionábamos algunas, es de enojarnos, de levantar la voz, de tratar de excusarnos, de buscar gente que nos apoye y de esta manera poder justificarnos buscando esa verdad que nos es adversa, de esa verdad que estamos siendo ofendidos por hombres que levantan falso testimonio. Pero el Señor nos muestra que Él callaba y nada respondía. En ese contexto, el sumo sacerdote se levanta y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el enviado de Dios, el Mesías que estamos esperando? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Bendito es con mayúscula, el bendito es el Hijo de Dios. Esa pregunta es sorprendente, porque está en las manos de un hombre que quiere matar al Señor. Pero el Señor ha guiado también esos labios de ese hombre pecador. Y él declara en Cristo el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y el Señor le dice en el versículo 62 una serie de afirmaciones que a la luz del proceso que vivió el Señor, viene a ser una confesión. Hay tres confesiones que hace el Señor y está cumpliendo tres profecías que llevan a entender el carácter de Cristo. Lo primero que dice, yo soy. Y la palabra, la expresión yo soy, es el nombre dado al Santísimo. Es la expresión dada a Dios, al bendito, a Adonai, a Yahvé. Nosotros ya decimos Jehová por un tema transliteración se llama, cuando no cambia los sonidos a la forma, a escribirlo como suenan. Entonces, de esta manera, yo soy, es el nombre de Dios. Y esta expresión viene a ser un recordatorio a los ojos del sumo sacerdote, a los ojos de los escribas, a los ojos de estos ancianos, de los sacerdotes, de lo que nos dice precisamente el libro de Hechos. Ustedes recordarán, Éxodo en el capítulo 3, la zarza ardiente. Yo creo que ustedes la han escuchado más de alguna vez. El Señor se presenta ante Moisés y lo llama en el versículo 3-4. Viniendo Jehová, él iba a ver, lo llamó Dios, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy. Dios está hablando directamente con Moisés. Yo soy el hijo de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 13 y 14 nos dice, cuando Dios lo envía al pueblo, ellos me van a preguntar cuál es tu nombre. ¿Qué le responderé? El versículo 14, recordemos, nos dice,
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, nuevamente, yo soy, me envió. Cristo utiliza esta palabra, yo soy. Para un judío es fuerte, para nosotros es la identificación de la deidad de Cristo. Amén. Cristo se identifica: yo soy. Tú lo has dicho, yo soy. Pero agrega algo más: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y esto también son palabras proféticas que se encontraban en el Salmo 110:1. Te invito a buscar, vamos a jugar un poquito juego de espada. Salmo 110:1, que nos dice lo siguiente. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Repito, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién escribió este salmo? David el rey. Y está diciendo que Jehová, Dios, le dijo a mi Señor, hay un tercero, que es el Señor, y que David está profetizando respecto a él: siéntate a mi diestra. Dios, Jehová, Yahvé, le dice al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pensemos esa noche. Nosotros tenemos que buscar el juego de espadas. Pensemos en el sumo sacerdote, pensemos en los sacerdotes, pensemos en los escribas, en los ancianos. ¿E ignoraban esta palabra? Yo creo que no. No la ignoraban. Y veamos algo más. Veamos Daniel 7:13. Daniel 7:13. Veamos lo que nos dice Daniel, el profeta Daniel. Creo que Daniel es uno de los más grandes profetas que ha existido y reconocido por el pueblo de Israel. Pero veamos qué es lo que nos dice 7:13 de Daniel. Teniendo la visión de Dios, dice lo siguiente: miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Son tres profecías, tres afirmaciones que Cristo da de sí mismo. Cristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, frente a esos hombres inicuos, frente a esos hombres que querían matarlos, declara: yo soy Dios, soy hombre, soy el enviado de Dios. Y yo estaré sentado a la diestra del Padre para mostrar toda su autoridad. Sentarse a la diestra es sentarse a la derecha, a un lugar especial, al lugar más importante dentro del trono. Apocalipsis nos dirá, Juan dirá que él vio el trono, vio la congregación de los santos y los ángeles, pero sus ojos estaban puestos en el trono. Y él vio en el trono al anciano, a Dios, y a su diestra al Señor Jesucristo, en quien todas las promesas, todas las profecías fueron cumplidas. Qué interesante es este versículo, porque este versículo viene a mostrarnos el carácter de Cristo, del Hijo de Dios hecho hombre. Cristo frente a Satanás y sus jueces. Cristo frente a sus captores. Nos ha dicho la palabra, nos dice en el Evangelio que fue presentado con las manos atadas como un verdadero delincuente para que no se escapara. Y en este tiempo el Señor se presenta y les dice: yo soy. Revelando ante estos ojos de estos hombres pecadores, de estos hombres que lo iban a matar, ¿acaso Cristo estaba ignorante de Cristo? Es Dios. Sabía, pero era necesario que él confesase quién era. Pero no, quizás me cuesta entender a mí la palabra confesar, porque viene a ser una suerte de reconocimiento de algo malo que uno hace. Es el concepto de confesar normalmente. Cuando uno le dice al niño chico: pero di la verdad, confiesa. No, es el acto de declaración. Es un acto de declaración de Cristo frente a ese tribunal. Yo soy. Y agrega el Señor que la palabra, que el sumo sacerdote en ese momento, en un momento de ira, rasgando, dice, su vestidura, rompió su ropa, rasgó su vestidura
y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos testigos falsos, en el fondo está diciendo. Ya no necesitamos que nadie venga y testifique sobre los milagros, sobre las señales, sobre los prodigios que este hombre ha hecho, si él mismo ahora ha reconocido y ha dicho una blasfemia. Para ese hombre, para Satanás, era la burla mayor, riéndose de Cristo. Tú estás blasfemando, dicen los hombres, porque tú estás tomando el lugar que no te corresponde. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y cuando nosotros, y pensemos, lo hemos visto ya en varias ocasiones, en Romanos 10 nos dice que con la boca confesamos para salvación. ¿Y qué es lo que confiesas tu hermano para salvación? Tu hermana para salvación, que Jesús es mi Señor. Y esta no es una declaración egoísta, sino que ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a la familia del Señor, soy el Hijo de Dios, soy hermano de Cristo. Hermanos amados, nosotros confesamos para salvación. Cristo declaró su calidad de Rey y de Señor. Yo soy. El sumo sacerdote se enfrenta ahora al Cristo y le dice a esta asamblea formada para condenar al Señor que ya ellos ya lo tenían condenado de antes. Necesitaban la excusa. ¿Qué mejor excusa que haber blasfemado el nombre de Dios, insultado el nombre de Dios, haciéndose llamar yo soy, tomando el lugar de Dios, haciendo aplicables esas profecías que habían sido dadas por el rey David, esas profecías por el gran profeta Daniel, a su propia persona? Y todos ellos le condenaron. Dice Marcos, todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Debe morir. Entonces, uno va a Levítico, vamos a la palabra. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Veamos lo que nos dice Levítico, capítulo 24, versículo 16. Si lo encuentra, lo lee, por favor. Esta ley mosaica, ley de Moisés. 24, 16. Y el que plasmare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que no muere. Que muere. Que muere. Muchas gracias, hermano Stalin. El que blasfemare el nombre de Dios. ¿Cuál es la consecuencia si tú blasfemas el nombre de Dios? Es la muerte. Y la muerte de apedreamiento. Es decir, de piedra. Eso es el apedreamiento. Y así el extranjero como el natural. ¿A quiénes se refiere? A los del pueblo de Israel, a los que vienen llegando desde afuera. No importa si tú eres extranjero, si tú blasfemas el nombre de Dios, si tú blasfemas el nombre, ahí cómo está escrito el nombre, con mayúsculas, el nombre como un sustantivo propio. No es una palabra, no es un sustantivo cualquiera. Aquí está diciendo el nombre, que muera, dice. Es eso lo que estos hombres querían lograr, declarándole digno de muerte. El versículo 65 avanza y nos dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bofetadas, cachetadas, golpes. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué Marcos profundizará en estos detalles? Que quizás Marcos quisiera mostrarnos algo complejo, el dolor mismo, formando parte de la retórica. A veces cuando nosotros hablamos usamos retórica y colocamos más elementos para que el otro, el que está escuchando, conozca mejor los detalles. Pero va mucho más allá, hermano. Mucho más allá. El Espíritu Santo permite que Marcos, en el versículo 65, ahora nos dé
respuesta de la profecía nuevamente. Veamos Miqueas 1:5. O sea, 5:1, perdón. Quien lo encuentre, lo puede leer, por favor. Miqueas 5:1. Hija de guerreros, los han sitiado, con vara herirán en la mejilla al pueblo de Israel. Miqueas, más adelante nos dirá, en el versículo 2, nos hablará del nacimiento del Salvador, de Belén Éfrata, que dice la profecía más clara del Antiguo Testamento, hablando de Cristo. Pero este 5:1 de Miqueas nos está mostrando una nueva profecía, que el rey, el juez de Israel, el santo de Israel, iba a ser herido en la mejilla. ¿Qué es lo que nos dice Marcos? Que los alguaciles le daban de bofetadas. Veamos lo que nos dice Isaías 56. Isaías 56. Si lo encuentras, lo lee, por favor. Manita Clara. Cuerpo a las heridores, a mis mejillas, a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro del pie y de los pecos. Son dos palabras difíciles. Después practicamos con el hermano Alejandro. ¿Qué es lo que es? Mesaban la barba. Tiraban los pelos. Duelen mucho. Canito, el hermano Alejandro la tiene más larguita. Yo por eso me afeité hoy día. Mesar la barba no es acariciar la barba. No es masajear la barba. Es tirarla. Tirar de quedar con los pelos en la mano. Es más difícil. Duele mucho más la cara que el pelo. Es más sensible esta zona. Y el Señor aquí está profetizando, diciendo en los tiempos de Isaías, di mi cuerpo a los heridores. ¿Quiénes son los heridores? Aquellos que Marcos está mencionando. Marcos 14 nos está diciendo claramente que lo golpearon, lo hirieron, le taparon la cara, le cubrieron la cara y se burlaban de él. Profetiza, como diciendo, adivina quién te pegó. ¿Por qué Marcos dirá profetiza? ¿Por qué pondrá en manos de estos golpeadores la palabra profetiza? ¿Por qué el Espíritu Santo habrá escogido, el escritor de Marcos escribió profetiza? Porque precisamente el Señor está profetizando, está mostrando que el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en él. Por eso la palabra profetiza no dice adivina, y muchas veces las personas dicen adivina, no, es profetiza. Cumple la palabra de Dios en ti, le está diciendo. Estos hombres que lo estaban golpeando, que lo estaban escupiendo, nos dice la palabra que se burlaban de él y le decían profetiza. Es decir, te recuerdo, tú que eres el Hijo de Dios, Satanás enrostrando a Cristo, lo que dijeron de ti, adivina ahora quién te ha golpeado. No son palabras simples, hermanos amados. No son palabras escogidas al azar que el escritor de Marcos, el Espíritu Santo, guió para poner la palabra profetiza. Es una burla, tal como lo hizo Judas, tal como lo hizo este hombre, este sumo sacerdote, diciendo que era un hombre blasfemo. Y veamos también, volvamos atrás a lo que nos dice Isaías 50. No escondí mi rostro. Cristo no escondió su rostro, no lo escondió para que no le siguieran pegando, no lo cubrió. ¿Quién cubrió el rostro de Cristo? Los hombres, los alguaciles, los ancianos, le cubrieron la cara y le golpeaban. Uno podrá decir a la luz de Marcos cómo le estaban golpeando, qué matones, muchas cosas podríamos decir, pero Marcos está diciendo ahora, en Cristo se ha cumplido la profecía. En Cristo se está cumpliendo la profecía dada por los profetas. La profecía donde Cristo, ellos le cubren el rostro, y en Isaías dice, no escondí mi rostro. ¿Y qué dice? De injurias y de otra palabra fea, esputos. No suena feo la palabra, ¿no es cierto? La hacemos muy poco. Los escupos son flemas. ¿A usted alguna vez le ha tirado un escupo en la cara?
¿Cómo te sentiste? No hay. Pésimo, asqueroso. ¿Y si alguien te hubiera tirado flema en tu cara? Cuando alguien recibe un escupo en la cara o en la ropa, lo primero que hace es desprecio y lo primero que hace es lavarse. Lo primero que hace es lavarse. Es eso lo que ocurrió con el Señor. No fueron simples escupos, no fue solamente saliva de hombres inicuos, de hombres pecadores. Uno a la luz de lo que ha leído te ha sorprendido. Tanto dolor, tanta injusticia, tanto agravio al Señor. Nosotros lo vemos mirando hacia atrás, mirando a Cristo. Nos dice la palabra que los profetas, en primera de Pedro nos dice que los profetas, que los antiguos, los profetas miraban hacia el futuro, escudriñaban de aquel que iba a venir, refiriéndose a Cristo. Y en este relato, de este juicio, nos habla de una condena injusta, de una condena denigrante. Hoy en día, ni siquiera al peor de los delincuentes se le permite que sea escupido. Mas Cristo fue escupido, fue abofeteado y fue golpeado a puñetazos. Hermano amado, ¿me parece esto difícil? Llega a ser hasta, toda la expresión muy chilena, llega a ser ordinario de lo que ocurre. Llega a ser una situación asquerosa, de mucho dolor. Pero saben, usted y yo lo hemos dicho muchas veces, éramos merecederos de ese juicio de condena. Usted y yo éramos merecedores de esos golpes, de esos insultos. Spurgeon fue un predicador del siglo XVIII, que él decía algo más o menos así: cuando alguien te insulte, da gracias a Dios que te ha insultado. Interesante, porque si realmente supieran todo lo que tú eres, realmente no estarías en este lugar. Si supieran realmente quién soy cuando me insultan, no estaría en este lugar. Quizás hasta el que me insulta sentiría vergüenza de decirme. Pero usted y yo, mi amado hermano, también algún día vamos a ser testigos de un juicio. Usted y yo vamos a ser testigos de un juicio frente al trono del Padre, donde veremos a Cristo, donde veremos al Padre, donde veremos al Espíritu Santo, donde estará esa corte de ángeles celestiales y de hermanos que han partido antes a la presencia del Señor, de los santos. Pero ese juicio, en que estos ángeles, este juicio donde los hermanos estarán como testigos, ellos serán testigos, mirarán, pero no podrán opinar. El único que va a hablar van a ser dos personas, el Padre y el Hijo. Porque tu vida, hermano, cuando se presente en el juicio final, van a ser leídos todos esos cargos que están en contra tuya. Serán conocidos todas las verdades, lo que está conocido y por conocer. Las cosas más horribles podrán ser presentadas. Pero ahí está Jesús, al lado del Padre, hablando por ti, hablando por mí. Usted ni yo necesitamos a nadie más. Los santos, no me refiero a las estatuas, sino a los hermanos, la iglesia, serán testigos del amor y la misericordia de Dios por ti. Del amor y la misericordia por cada uno de nosotros. Cuando el Señor se pare, tú no vas a recibir golpes. Nadie va a escupirte. Nadie te va a golpear.
Nadie te va a tapar la cara. Nadie se va a burlar de ti. Cristo se parará y hablará por ti. Él es tu hijo. Padre, Él es tu hijo. Padre, ella es tu hija. Y lo declarará a todos. Y en ese juicio universal en el cual la condena pesaba sobre nosotros, Cristo ha asumido ese juicio para salvación y vida nuestra. Eso es tranquilidad, ¿o no? Eso es fe. Eso es declarar, como hemos dicho en Romanos 10, con nuestros labios, que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador. Y confieso, dice el apóstol Pablo, para salvación. Son palabras simples, pero de un profundo contenido. A veces las personas pensamos que lo simple y lo breve no es bueno, es todo lo contrario. El Señor Jesús es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. 4 palabras. No todos pueden ser capaces de confesar, de declarar que Cristo es mi Señor. Si tu hermano tienes alguna duda, si tu hermano piensas en algún momento, tienes alguna duda, recuerda este juicio en el cual Cristo no habló. No habló ni abrió su boca para justificarse. Callaba y nada respondía. Pero curiosamente, y usa la palabra curiosamente para decir extrañamente, en el día de tu condena, en el día de tu juicio, en el día de mi juicio, Cristo va a hablar. Gracias, Señor. Cristo va a hablar. Y todos esa mugre, esos pecados que arrastramos, esas cosas que están más ocultas, aquellas cosas que no queremos que nadie se entere, que están lo más profundo enterrados dentro de nuestro ser, nos dice la palabra que han sido echados a la profundidad del mar, a las profundidades de las entrañas del mar, de la tierra, donde no podrán emerger por la misericordia de Dios. Hermano amado y mi hermana amada, cuando leamos este pasaje, pensemos y digamos, gracias Señor, porque en el día del juicio yo no voy a necesitar testigos, porque tú vas a hablar por mí. Él va a hablar por mí y me va a defender. Y lo proclamará a toda la asamblea. Y nosotros, no en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios, entraremos a la morada santa. Estaremos en el reino del Señor. Gracias, Señor. Es importante, hermano, porque el día que partimos de esta tierra, el día que exhalamos el último aliento de vida, cualquiera sea la circunstancia, no sabemos en qué minuto vamos a partir. Tenemos que estar preparados, enteramente preparados para ese día. Confiesa en tus labios que el Señor Jesucristo es tu Señor. Confiesa en tu corazón que Cristo murió por tus pecados. Hermano amado, no es por obras. Las obras son consecuencia del amor de Dios en nosotros. No podemos entender que no haya buenas obras en un creyente, pero las buenas obras no son para salvación, son consecuencia de. Lo primero es Cristo, lo primero es Dios, lo primero es declarar y confesar que Cristo es mi Señor, y las buenas obras vienen por añadidura. El mundo se equivoca. ¿Saben ustedes que el mundo se equivoca? Es algo tan simple, porque no leemos la palabra del Señor. Nos justificamos en las obras, nos justificamos en las comidas, nos justificamos en las ropas, nos justificamos en muchas cosas. Pero ¿qué es lo que el Señor está buscando en nosotros? Un corazón contrito y humillado, arrepentido. Ese día, hermano amado, tú te podrás presentar frente al Señor. Cualquiera sea las circunstancias de tu vida, mi amado hermano y mi amada hermana, Cristo ya compareció al juicio que a ti te corresponde. Juicio de los hombres. Cristo respondió. Frente al juicio de Dios, Cristo hablará por ti. Cristo hablará por mí. Eso se llama seguridad de salvación.
El cristiano tiene eso. Hermano amado, y con esto concluimos. No debes de pensar que a veces soy salvo, otras veces no soy salvo, soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios. No, confiesa. El Señor te va a fortalecer. Cualquiera hacer las pruebas. Todos pasamos por dificultades y pruebas, todos. Pero nos sostenemos unos a otros. Yo no estoy diciendo que mi prueba es más importante que la tuya, hermana. Ni estoy diciendo, mírame a mí, mira la prueba que yo tuve y mira cómo yo salí. No. Las pruebas que nosotros vivimos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros vivimos, es para poder llevar consuelo al hermano que está sufriendo. Porque el Señor te está preparando, el Señor te está capacitando, el Señor te está haciendo crecer como un hijo de Dios. Hermanos amados, que para el Señor sea la honor, la honra y la gloria. Y no olvidemos nunca que la palabra se cumple en Cristo. Cada una de las líneas que hemos leído es precisamente porque en Cristo se cumplió la palabra profética. Cada palabra que está puesta ahí es una palabra que nos habla de Cristo, del Salvador, de mi Señor. ¿Eres tú el Mesías? Debemos de responder, sí, Cristo es el Mesías. Cristo es mi Señor. ¿Oremos? Sí. Hermano Alejandro, nos dirige la oración. Tu palabra es una linda espada que nos hace resistir. Significa que está en Cristo. Y lo que Él padeció en el lugar. Todo, Señor, que cada uno está de reflexionar en cada momento. Tú eres el Dios. Y tú, en tus planes, respecto perfecto. No me importa, Señor, cuándo pueda entender esta cosa, cuando esté delante de tu presencia. Aun cuando sean 1.000.000 de años más, sería un abrir y cerrar de ojos. Te pido, Señor, que me haga recordar cada día que tú eres el Señor en mi vida, que tú tienes respuestas para cada una de las cosas que suceden. Te agradezco por tu milagro. Te agradezco como es tu hermano. Gracias por aclarar y confirmar todo tu ministerio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados.